Bueno, buenas tardes a todas. Y gracias a Dios que estamos aquí ya y podemos compartir realmente. Aquí me está saliendo algo, espera un momento, ahora sí. Hoy vamos a seguir con el estudio de la semana pasada, una conciencia tranquila. ¿Cómo tener una conciencia tranquila? Y realmente es un tema que uno diría es fácil, pero realmente es algo que nos demanda mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y una de las cosas que vamos a hacer primeramente es orar para que el Señor nos esté hablando a nuestro corazón y Él pueda hablar a través mío, que su Espíritu Santo tenga el control y no sea yo. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las cosas que nos permiten vivir y te ruego, Señor, que tu palabra esté obrando en nuestros corazones, esté obrando en mi corazón primeramente, como en cada una de mis hermanos. Prepáralo, Señor, y que tu Espíritu Santo esté hablando, nos esté redarguyendo y corrigiendo para que podamos ser las mujeres que tú quieres que seamos, esas hijas que tú quieres que seamos. Te pido, Señor, que estés sobrando en nosotras, te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estamos estudiando la conciencia tranquila, ¿ya? Y me acordaba de lo que la semana pasada les leí, que fue el ejemplo de un hombre que fue confrontado por la palabra de Dios y cómo él tuvo que hacer cambios en su vida. Y una de las cosas que él hizo fue, él había mentido para su trabajo, pero él fue y dijo la verdad. Hubieron consecuencias. Tuvo un tiempo de espera, un tiempo donde estaban eh, analizando todo, estaban investigando todo para ver cómo era esta persona. Y al final, Dios fue glorificado en esa situación. ¿Por qué recuerdo lo que les conté la semana pasada? Porque él arregló sus cosas con Dios, pero también después él fue y lo arregló con los demás. Y hoy vamos a ver una conciencia tranquila hacia los demás, ¿ya? Una de las cosas que vimos la semana pasada, no sé si Carmencita comparte la presentación que puse, ¿ya? Por mientras que ella lo pone. Ajá, la segunda, Carmencita, la segunda lámina. En esa nos muestra una de las cosas más importantes, podríamos decir, de lo que se estuvo viendo, ¿ya? Que dice, debemos tener una conciencia irreprensible que me demande esfuerzo y la renovación de mi mente cada día con la palabra de Dios. Eso, realmente, para tener una conciencia tranquila, es lo que tenemos que hacer. Es tener una conciencia irreprensible que me demanda un esfuerzo, ¿ya? Para poder vivir una vida tranquila. Para tener una conciencia irreprensible, no demanda esfuerzo, ¿ya? Y algo que estuvimos viendo la semana pasada fue que para tener una conciencia tranquila necesitamos tener una conciencia limpia, sin culpa y sin temor. Y la vimos en dos direcciones. Si puedes pasar en la siguiente página, es en esas dos direcciones, ya vimos que una era horizontal y otra vertical. Horizontal era con Dios y vertical con los demás. Eso lo vimos en Hechos 24:16. Ahora, nosotros nos dedicamos mucho la semana pasada a verlos horizontalmente. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo puedo tener yo delante de Dios una conciencia tranquila? Pero esta semana la vamos a hablar, ¿cómo puedo tener yo una conciencia tranquila con respecto a los demás? El siguiente slide nos muestra diversas personas. Los demás son mi familia, mis vecinos, mis amigos, cualquier persona que nosotros tengamos alrededor, ¿ya? Y Dios me dice que yo para tener una conciencia tranquila, yo tengo que estar bien con los demás. Tengo que tener una conciencia irreprensible con los demás. Ahora, esto de estar bien con las demás personas no es fácil. Y esto nos demanda que seamos proactivos,
en nuestra vida, ¿ya? Significa que tengo que poner de mi parte y hacerlo intencionalmente para poder estar bien con otros. Me encanta esa palabra intencional que usa mucho Carmen, porque es algo que nos demanda algo práctico, ¿ya? Algo que nos lleva a acción. Ahora, vamos a ver un poquitito el significado de tener una conciencia tranquila, pero más puesta en el área con las otras personas, ¿ya? Y dice así, la siguiente slide, ahí va a estar puesto. Entonces, significa que no hay ninguna opción en nuestra relación con Dios y con los demás. No hay una obstrucción, no hay algo que entorpezca, ¿ya? No hay algo donde me haga tropezar para yo no estar bien con otro. Otra definición, que somos cuidadosos evitando pecar contra Dios y los demás, en palabras, acciones, actitudes. Como les decía, es algo muy práctico, ¿ya? ¿Por qué? Porque me lleva a evitar pecar en palabras, acciones, actitudes. Son algo cotidiano en nuestro diario vivir. También significa arrepentirnos de nuestro pecado rápidamente. Significa, me doy cuenta que estoy pecando, pucha, me arrepiento. Eso significa, admito mi falta, ¿ya? Pido perdón rápidamente. Hago cualquier restitución que sea necesaria. Esto es más práctico para con los demás. Me demanda un esfuerzo, igual que me demandaba tener un esfuerzo, tener una conciencia irrepresible delante de Dios. Me demanda un esfuerzo tener una conciencia irreprensible delante de mis hermanos. Ahora, vamos a ver cómo tener una conciencia limpia hacia los demás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tener una conciencia limpia hacia los demás. ¿Ya? La siguiente enlace. Significa que hemos dado pasos que son necesarios para lidiar con cualquier pecado que hayamos podido cometer contra otra persona. El hecho de tener una conciencia limpia significa que me demanda a que yo empiece a caminar, ser proactiva, ¿ya? No quedarme quieta. Y muchas veces para nosotros es más fácil quedarnos quietos, sin hacer nada. Pero aquí es lo contrario. Significa que podemos mirar al otro, ¿ya? Podemos mirar al otro sin tener vergüenza, sabiendo que estamos bien con ellos. Y eso lo podemos ver un poco reflejado en Romanos 12:18, que está escrito ahí, ¿ya? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren, la misma palabra de Dios nos dice que si depende de nosotros, debemos estar en paz, no con conflictos. Debemos tener tranquilidad, debemos tener esa buena relación con las demás personas. No dice que con todos, o no dice que siempre va a ser así. A veces no depende de mí, depende del otro. Pero lo que depende de mí, yo tengo que tener una buena relación con las demás personas. Ahora vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel 12 del 1 al 4. Y, perdón, pero este velo me molesta. Y dice así, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he visto vuestra voz, he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, ya delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí, delante de Jehová,
y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Vemos, me falta un versículo, dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Fíjese, aquí tenemos un hombre que era un siervo de Dios, era un líder, ¿ya? Que su familia estaba con el mismo pueblo, pero nadie podía reprocharle nada. Él tenía su conciencia tranquila, que podía mirarlos de frente y decirles, si tienen algo contra mí, díganmelo. Pero nadie tuvo nada que podía decirle en contra de él. Él podía decir que tenía una conciencia tranquila, ¿ya? Nadie podía reprocharle ninguna cosa. Ahora, ponte a pensar, si tú te pusieras en el lugar de Samuel, ¿podrías decir eso? ¿O habrían personas que podrían señalar cosas que están incorrectas? Pero Samuel podía estar de frente y podía mirar de frente porque él tenía cosas muy claras en su vida. Era un hombre que amaba a Dios en primer lugar. Era un hombre que tenía principios en su vida. Era un hombre que confiaba y dependía en Dios. Era un hombre que obedecía y vivía lo que Dios le enseñaba. Fíjense que para tener una vida tranquila, una conciencia tranquila, estaba agarrado de la mano de Dios y no se soltaba. ¿Tú realmente estás agarrado de la mano de Dios? ¿Realmente estás actuando como debería ser un hijo de Dios? Su vida nos muestra que tenía una conciencia tranquila. Todo hijo de Dios que busca y quiere tener esa conciencia, quiere tener una comunión íntima con Él, ¿ya? Se compromete con mantener una conciencia irreprensible por los demás. Es el que busca tener esa comunión íntima con Él. Significa que es una parte horizontal, no, vertical, y se transmite verticalmente. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, ya que podamos transmitirlo, que podamos estar en paz con los demás. Ahora, también para poder estar en paz con los demás o tener esa tranquilidad, no solamente tener una conciencia limpia, ¿ya? Como Samuel, también es tener una reconciliación con Dios y con los demás. Miren, cuando llegué a este segundo punto, porque ustedes saben que nosotros estamos estudiando En Busca de Dios, este libro, y a mí me toca la conciencia tranquila. Cuando llegué a este punto es impresionante, pero uno lo sabe y lo tiene mucho aquí en la mente, pero cuesta a veces que baje el corazón. Y me encantó porque estaba aquí escrito, ¿ya? Y me hacía pensar, ¿alguna vez has considerado que Jesús toma de manera personal todo lo que hacemos o decimos a los demás? Y uno se dice, ¿cómo? Lo que yo le digo a los demás, Dios se lo toma de una forma personal. En Mateo 25, que ahí me parece que ya lo tiene Carmencita, ¿o no? Mateo 25, del 37 al 40, y después vamos a verlo en el 45 también, o lo pueden leer de corrido. Pero vamos a leer esos versículos que dicen así. Entonces los judíos le responderán, diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el 45 dice: entonces les responderé diciendo: os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Fíjense, ahí nos está dando el ejemplo. Lo que nosotros le hacemos a otro, o lo que no le hacemos, es a Cristo mismo. Se lo estamos haciendo. Y en Hechos 9, ahí sigue el Hechos 9, Carmencita, el siguiente, dice así: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es impresionante, pero Jesús no estaba aquí, ya estaba en el cielo con el Señor. Pero a cada persona que es Saulo, que era Pablo, que perseguía a los cristianos, ya, que los atormentaba, era como si se lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Jesús toma todo eso de una manera personal, ¿ya? Todo lo que hacemos o decimos es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Ahora, eso no debería hacernos reflexionar un poquito más y analizar y pensar: lo que estoy haciendo, lo que estoy actuando, ¿es correcto? ¿Estoy actuando de una forma correcta? ¿Cómo estoy tratando a mi hermano? Lo estoy tratando a Cristo. Eso debería llevarme a cambiar de actitud, a cambiar mi forma de actuar, cambiar mi forma de hablar y hacerlo de la forma correcta. Porque me tiene que llevar a pensar que es a Cristo mismo que se lo estoy haciendo, ¿ya? Y esto debería llevarme a tener preguntas, ¿ya? Y alguna de esas preguntas serían: pregúntate esto, ¿le mentirías a Jesús? Y cada vez que nosotros decimos una mentira piadosa, blanca, una mentira insignificante, el mismo ejemplo que se pone, cuando viene un vendedor o viene alguien a la casa y se le dice a los niños: diga que no estoy. Es como decirle a Cristo: no estoy aquí. Es tener el coraje o la valentía, o ser honrado y decir: no, en este momento no. ¿Ya? ¿Le robarías a Jesús? ¿Crearías rumores infundados hacia Él para luego difundirlos como si fueran verdad? ¿Cuántas veces no escuchamos rumores y no sabemos si son ciertos, pero igual los hablamos con otros? O decimos simplemente porque pensamos que una persona es de tal forma y decimos: esa persona lo hizo, pero no tenemos ninguna evidencia. Piensa que eso es incorrecto, porque es lo mismo que si te estuvieras haciendo a Cristo. ¿Te enfadarías con Cristo? ¿Cuántas veces nos enfadamos con las personas y no nos importa herir a otros?
¿Subestimarías a Cristo? ¿Le tendrías rencor? ¿O le darías el castigo de la indiferencia? Miren, son cosas que habitualmente nosotros hacemos, cotidianamente. Y esas cosas son pecado. Y el mundo nos enseñó a verlo como algo normal, como una forma mejor de defendernos o excusarnos. Pero es nosotras como hijos de Dios. Es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo, a Dios mismo, a Cristo. Y eso es incorrecto. Eso es pecado. Él me llama a estar bien, tranquila con los demás. Bueno, analízate, examina y ve si en ti estás haciendo lo correcto. Si quieres, Carmencita, vamos bajando porque me adelanté y no te avisé. Y vamos a llegar a Mateo 25, 40. ¿Ya? Dice el siguiente. No, antes. Te adelantaste mucho. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice que a mí lo hiciste. Si la palabra de Dios dice que lo que le hice a una persona, se lo hice a él. Y muchas veces hago cosas a los demás porque los veo en menos, porque los menosprecio, o porque digo simplemente, así soy yo. Y eso no me lleva a tener o hacer las cosas de una forma correcta. Y no me deja tener tranquilidad. La siguiente, Carmencita. La siguiente. La otra. Esa. Me estaba esperando, Carmencita, para que fuéramos iguales, porque me adelanté mucho. Dice, no podemos estar bien con Dios si no lo estamos con el prójimo. Va las dos cosas relacionadas. Si yo estoy mal con mi hermano, si tengo alguna raíz de amargura, si tengo enojo, si tengo envidia, no estoy bien con mi hermano o con mi vecino o con la persona que está a la par mía, yo no voy a estar bien con Dios. Porque al no estar bien con mi prójimo, significa que estoy pecando, ¿ya? Y el pecado obstruye mi comunión con el Señor. Entonces, tienes que pensar, puchica, ¿qué es lo que me está estorbando? ¿Qué es lo que me está molestando para no estar bien? Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, ¿ya? Eso nos lleva a tener una comunión viva, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esa comunión rica con el Señor, eso afecta mi relación con los demás y se refleja en mi conducta, ¿ya? De una forma práctica. Y entonces, si yo estoy bien con Dios, ¿ya? Yo puedo darme cuenta que mis relaciones rotas se arreglan más fácil. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener la actitud correcta. Me es más fácil poder perdonar, poder olvidarme de la amargura, ¿ya? Reemplazo los conflictos con el amor genuino de que el Señor me da. Somos más tolerantes. Eso nos lleva a poner en práctica la que es la misericordia, lo que es la humildad, ¿ya? Y me lleva a perdonar más fácilmente. Cuando yo estoy bien con el Señor, mi orgullo, mi dureza, va bajando, va menguando y me ayuda a actuar de la forma correcta. Y me puedo reconciliar más fácil con mi hermano. Porque eso me lleva a tomar la actitud correcta. A decir, bueno, Cristo actuaría de esta forma. La palabra de Dios me dice que esta es la forma correcta de actuar.
entonces lo llevo a la práctica. Cuando yo tengo una relación buena con el Señor, tengo una comunión rica con el Señor, ¿ya? El Evangelio realmente delante de las otras personas se hace creíble y se muestra, esa persona tiene algo diferente, lo quiero yo. Pero cuando mi comunión con el Señor no es buena, yo desacredito el Evangelio. Yo doy un mal testimonio con respecto a Dios mismo. Fíjense en Efesios 2, del 12 al 16, que está ahí, Carmen, la siguiente, ¿ya? Nos habla ahí de una reconciliación. Y dice, perdón porque estoy con el celular y no veo esa letra. Y aquí lo tengo más grande. Y dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire, ¿quién nos reconcilió? Fue Cristo en esa cruz, derramando su sangre preciosa para limpiarnos y perdonar de nuestros pecados. Él nos reconcilió y nos dio una oportunidad para tener una vida agradable para su honra y gloria y poder tener una vida tranquila, una conciencia tranquila, una conciencia se vendrá la palabra, es irreprensible delante de Él. ¿Ya? Pero no solamente nos reconcilia para con Él, sino también dice para con los demás. ¿Ya? Para con los otros, nos dice. Más en el 16 y en la siguiente diapositiva dice, más matando en ellas las enemistades. Dios nos reconcilió para que no hubiera enemistades con las demás personas también. Entonces, si tú tienes enemistad con otro y tú dices, no lo puedo perdonar, no puedo arreglar eso, estás diciendo que lo que Cristo hizo es insuficiente y lo que Cristo hizo es mucho más que suficiente. Entonces, reconciliación con Dios nos lleva a reconciliarnos con los otros, con los demás. Si tienes una relación rota o tensa con otros, detente y piensa qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y si tengo esa relación tensa, eso significa que la tengo tensa con el Señor. ¿Ya? Y eso Él no quiere. Vamos a ver Mateo, la siguiente. Mateo 5, del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mira, aquí mismo Jesús
recuerda lo importante que es estar bien con las otras personas, estar bien con nuestro hermano. Aquí nos lleva a que sea algo proactivo. Me dice, ¿vas a traer esa ofrenda? Detente, analiza. ¿Tienes algún problema con alguien? ¿O alguien tiene un problema contigo? Porque aquí dice, si tu hermano tiene algo contra ti, anda y arregla. Muchas veces nosotros esperamos que la persona venga y no vamos. Aquí me dice, ¿sabes que alguien tiene algo contra ti? Detente, ora, piensa, analiza, anda y arregla. Y es algo muy práctico para hacer. Pero no es fácil, porque va en contra de nuestro orgullo. ¿Ya? Y eso, el Señor quiere que aprendamos a ser humildes, como Él lo es. Y nosotros vayamos y arreglemos ese problema con nuestro hermano. Esto nos debe llevar a tener la iniciativa en humildad, aceptando mi culpa por cualquier actitud o acción incorrecta. Me debe llevar a aceptar mi relato, mi responsabilidad. Algo que siempre se nos enseña o aprendemos es, le echamos la culpa al otro y no somos responsables. Dios me manda a ser responsable. Por eso dice, si tu hermano tiene algo contra ti, me demanda ser responsable de mis acciones, responsable de lo que Dios me está mandando y hacerlo. La reconciliación requiere que demos los pasos necesarios para tener una conciencia tranquila. La reconciliación nos ayuda a tener una conciencia tranquila. Nos ayuda a tener una conciencia limpia, irreprensible, delante de las personas. Sabemos que eso es primero delante de Dios. Ahora es segundo lugar, delante de otros. Y que nos cuesta, porque nuestro orgullo nos mata. Nuestro orgullo siempre nos lleva a tener la razón y eso es un error. Porque a pesar de que lo podemos ver en la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer, muchas veces preferimos desobedecer. Y Dios nos manda a que aprendamos a ser obedientes y nos esforcemos en hacer lo correcto. Ahora, ya vimos que lo que Dios quiere es que yo aprenda a tener una buena relación con mi hermano. Aprenda a tener una reconciliación. Aprenda a tener una conciencia limpia con ellos. Una de las cosas que me gustó mucho esta vez de este estudio fue que el libro lo ponía o decía que lo personalicemos. Y es algo que está ahí y se los voy a leer en cierto aspecto, o lo resumí. Ahí ya la tiene Carmencita. Y lo primero que dice, haz una lista de las personas a las que estás ofendido. Y si somos francas, muchas veces nosotros no queremos hacer esa lista. Porque decimos, ellos nos ofendieron a nosotros. Porque no queremos ver lo que a mí me corresponde, mi parte. No queremos ser responsables de lo que yo he hecho. Y aquí me está diciendo, ser responsable de lo que tú has hecho o lo que tú has, sin querer o sin pensarlo, has hecho en otro. Por eso ahí dice, si tu hermano tiene algo, anda. ¿Ya? Entonces, primeramente, me dice que tengo que hacer una lista de las personas que ofendí. Cuando ya me doy cuenta o hice esa lista, tengo que entender primeramente que pequé contra Dios. Porque todo lo malo que yo he hecho es lo mismo que si se lo hubiera hecho a Cristo. Entonces tengo que ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios primeramente, porque pequé contra Él. Y después de eso, ir al prójimo, ir a mi hermano. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, aquí el libro nos ponía y nos hacía diferentes preguntas. Y en la letra dice, ¿está
tu conciencia tranquila con tu familia? Y tú puedes decir, sí, estoy tranquila. Ahí nos vamos a quedar un ratito, Carmen. Y podemos decir, sí, mi conciencia está tranquila, yo estoy todo bien con mi familia. Pero pregúntate, ¿has faltado alguna promesa que le has hecho a tu familia? Y si somos francos, muchas veces prometemos, pero no hacemos. ¿Por qué? Porque la familia puede esperar. ¿Has faltado a tus votos matrimoniales? Eso es para nosotros las mujeres casadas. Examínalo, piénsalo. Otra pregunta, ¿estás engañando a tu familia de alguna manera? ¿Eres flojo o negligente con tus tareas en el hogar? ¿Tienes algún hábito que irrita o frustra a tu familia? ¿Has herido el espíritu de tu pareja? Miren, si ustedes se hacen esas preguntas con respecto a la familia, se pueden dar cuenta que sí hemos fallado. Yo por lo menos me doy cuenta que sí he fallado. Y son cosas que tengo que arreglar. B. ¿Está tu conciencia tranquila con tu familia de la iglesia? Porque no solamente con mi familia física, de carne, también con mi familia de la iglesia. Pregúntate, ¿eres culpable de chismes, difamación o espíritu crítico frente a tu pastor o alguno de tus líderes de la iglesia? ¿Ha puesto Dios alguna área de servicio en tu corazón y te has negado a realizar? ¿Tienes pensamientos y actitudes críticas hacia alguien en tu iglesia? ¿Les has dicho eso a otros? Y eso es murmuración. Y a veces nosotros tomamos unas actitudes cuando no conocemos y no sabemos los hechos. Y eso nos lleva a hablar y murmurar y actuar de una forma incorrecta. C. ¿Está tu conciencia limpia con los incrédulos? Porque también ellos son los demás. Ellos también es mi prójimo. Pregúntate, ¿has revuelto o contribuido en alguna disputa en tu vecindario o comunidad? ¿Has robado en algún tipo de negocio? ¿Se habla bien de ti en tu vecindario? ¿Pueden las personas saber que eres cristiano solo por observar tu estilo de vida? Son preguntas para pensar en cómo estoy delante de los otros. Si he ofendido. D. ¿Está tu conciencia tranquila en tu trabajo? ¿Le has faltado el respeto a tus superiores o has hablado de tus superiores de manera irrespetuosa? ¿Tienes algún conflicto sin resolver con algún compañero de trabajo? ¿Abusas de las políticas de la compañía? Son cosas para ir analizando y pensando los que trabajamos. ¿Está tu conciencia tranquila con respecto al pasado? ¿Tienes algún conflicto pendiente de resolver con algún miembro de la familia, con miembros de la iglesia, líderes o el personal, vecinos, supervisores, compañeros de trabajo, compañeros de clase, profesores? Analiza si tienes algo en el pasado, ya que no ha sido resuelto. El ejemplo que vimos de este hombre que estaba trabajando, que se dio cuenta con la palabra de Dios que había mentido, él fue y lo arregló. Fácilmente él hubiera dicho, ya pasó mucho tiempo, ¿para qué voy a ir y arreglarlo? Pero Dios dice, no, tú tienes que arreglar las cosas, todas, pasadas, presentes y lo que vaya a pasar en el futuro. Porque tú, para tener una conciencia tranquila, yo tengo que vivir en santidad, tratar de tener una conciencia irreprensible. Eso significa hacer las cosas de la forma correcta.
Vamos a ver el siguiente relato. ¿Ya? Estábamos viendo o puntos para personalizarlos. La primera fue hacernos una lista y analizarlos en cada uno de estos aspectos. La segunda es buscar el perdón de Dios. Y esto es importante, es buscar el perdón de Dios. Cualquier pecado contra otra persona es contra Dios mismo. 3. Hazte el propósito de buscar el perdón de cada persona contra la cual hayas pecado. Eso significa, hazlo rápido. No te excuses. No seas orgulloso en tu corazón. ¿Por qué pongo no te excuses? Porque podemos buscar una excusa y decir, el otro fue culpable. O estoy muy ocupado, tengo muchas cosas. O después más adelante. 4. Escoge tus palabras correctas. Cuando voy a arreglar con una persona, esto es tan importante. Porque muchas veces mi orgullo me lleva a ir con la actitud equivocada. Y esto tiene que ser hecho en humildad. No me debe llevar a excusarme delante de la persona. No debo ir a acusarlo. ¿Ya? Porque no es fácil para nosotros ir y pedir perdón y tomar mi responsabilidad. Entonces, ora primeramente para hacerlo de la forma correcta. 5. Donde sea necesario, haz la restitución. Si has engañado, robado, mentido, etcétera, devuélvelo, haz lo correcto. Si engañaste, decir, reconocer, hice esto y no es la verdad. Si robaste, anda, decir, tomé esto, aquí está. Y en la Biblia nos muestra ejemplos que se hizo de restitución, de personas que hicieron lo incorrecto y después se hizo lo correcto. ¿Ya? Mentir. Si mentiste, decir, perdón, mentí, eso no es así. La verdad es esto. Entonces, es algo que nos va a ir dando una tranquilidad, una paz, nos va a sacar un peso de encima al hacer las cosas de la forma correcta. Busca la reconciliación en las relaciones con otros. Ponte la meta de ir y arreglar, pero empieza por lo más difícil, porque si no, no lo vas a hacer. Enfrenta las situaciones más duras primero, como les decía, que la siguiente. La 8. No pares hasta que hayas terminado. Para nosotros es tan fácil comenzar y dejar a la mitad. Y esto nos demanda un esfuerzo. Entonces, no te detengas a la mitad. Tienes que llegar hasta el final, porque eso nos va a traer una recompensa y nos va a traer un alivio. Porque vamos a ir pensando y teniendo la mente de Cristo. Y cada día nos vamos a asemejar más a Él. Proponte mantener una conciencia limpia. Ya cuando tú arreglaste las cosas con los demás, lo pasado, ahora es un desafío mayor. Y es el hecho de mantener mi conciencia limpia. Eso significa que la palabra de Dios tiene que hacer una mella en mi corazón y poner principios de vida para actuar de la forma correcta y no cometer los mismos errores que cometí antes o había cometido anteriormente. Me encanta con el versículo que empezamos, uno de los que empezamos, que es Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque tener una mente tranquila me demanda esfuerzo y me demanda práctica, algo práctico en mi vida. No es algo que solamente tengo en mi mente. Entonces, para yo tener una conciencia tranquila,
Tengo que aprender a manejar las ofensas con los demás. Tengo que aprender a decir, quiero estar bien con mis semejantes, ¿ya? Y esforzarme para tener una conciencia irreprensible. Eso significa que la palabra de Dios está obrando en mi corazón y me está llevando a tener un cambio en mi diario vivir. Y esto nos tiene que desafiar, ¿ya? Desafiar a que podamos vivir como Cristo viviría si estuviera en nuestro lugar. Y pensar que si yo voy a hacer algo incorrecto, se la estoy haciendo a Él. Entonces, a actuar de la forma correcta, a vivir de una forma irreprensible delante del Señor. Ese es mi compartir de esta semana. Espero que les haya sido de bendición y vamos a orar para que el Señor tenga. Dios, te damos gracias por esta vida, te damos gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayude para obedecer tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.